En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel el Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes,
Entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra del Espíritu Santo, que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vayamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado.
Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: no podía que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con venda las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ya en la 5ª semana de Cuaresma. Ya estamos al final de una cuarentena que empezamos el miércoles de ceniza, con oración, ayunos y abstinencia. Pero parece que esta Cuaresma no termina aún, pues por una parte estamos ya terminando la Cuaresma del tiempo litúrgico. Por otra parte, estamos adentrándonos a otra cuarentena en la sociedad, la del aislamiento entre unos con otros para enfrentar esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, o como se llame a este mal, que aunque no viene de Dios, sí lo permite para nuestro bien. Jesús fue al desierto impulsado por el Espíritu, donde pasó 40 noches y 40 días. Allí Él hizo oración y estuvo en contacto con su Padre Celestial, antes de llamar a sus discípulos y formar la iglesia de la cual nosotros somos parte. Cada año la iglesia nos invita a participar, a vivir la Cuaresma, uniéndonos espiritualmente a Cristo, a su pasión, vida y resurrección, para que salgamos nosotros la Cuaresma más radiante de la gracia del Señor Jesús. Como Moisés, que después de 40 días bajó de la montaña y su cara resplandecía por haber hablado con Dios. En cierta manera, nosotros, después de la Cuaresma, nuestros rostros deberían también resplandecer como fruto de ese ayuno, oración, abstinencia y unión espiritual con Dios. El mundo cada vez más se olvida de Dios. En las escuelas ya no se menciona a Dios o se menciona poco.
e incluso se duda de su existencia entre las universidades. Los católicos practicantes y no practicantes también van perdiendo la fe, la devoción, el respeto a Dios, a la Iglesia, a los valores del Evangelio, a respetar la vida en todas sus etapas, desde la procreación hasta la muerte natural. La frialdad de los católicos a vivir y practicar su fe, a defender su fe, a no practicar los mandamientos de la ley de Dios y de su Iglesia, y sobre todo la falta de respeto a la Eucaristía, van llevando poco a poco a la ira de Dios. Ante todo esto, desde una perspectiva espiritual, podemos ver que Dios tiene que hacer algo para evitar o darnos un aviso o warning a dónde vamos en nuestra vida si seguimos así. Y si no vamos por el buen camino, no vamos hacia Dios, sino al abismo. Me pongo a pensar en la Cuaresma del tiempo litúrgico en que estamos viviendo, y deberíamos vivir y tomar muy en serio como un tiempo de reflexión y de volver a Dios. Y que al no vivir este tiempo de Cuaresma o cuarentena unidos en oración al Padre Celestial, como Jesús nos dio el ejemplo y que deberíamos imitar. Ahora se nos da una cuarentena forzada en la que muchos no pueden salir a trabajar, ya sea por la enfermedad o por no enfermarse, o por respetar la ley. Y aquí es donde vemos quién está verdaderamente en control. Dios es quien está en control. No son los doctores o médicos que deciden quién morirá ni quién vivirá, al quitarles los respiradores para dárselos a otros debido a la falta de estos, como anuncian los medios de comunicación, o por atender a unos y no a otros. En esta cuarentena que nos vemos forzados a vivir, aprendemos de China, que tenemos que pasar esta cuarentena para pasar este virus mortal. No hay otra forma que entrar en esta cuarentena para después continuar con nuestras vidas. Los que resulten con vida, pues pocos o muchos están muriendo. Esta cuarentena es un tiempo de oración y de sacrificio, de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y por los del mundo entero. En este tiempo de enfermedades y de cuarentena, nos podemos encontrar en tinieblas, alegóricamente hablando, como anunciaba el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículos 7 al 9, que dice: Si he caído, me levantaré. Si me hallo entre tinieblas, el Señor será mi luz. Soportaré su ira hasta que Él juzgue mi causa y ponga en claro mi derecho, hasta que Él me conduzca a la luz y yo vea su justicia. En el Salmo 26, el salmista nos da una llamada de esperanza, como el profeta Miqueas, que espera ver la luz del Señor, como nosotros que esperamos ver la luz del fin de esta pandemia, y en esa manera ver también la luz del Señor. Como el salmista podemos orar diciendo: No rechaces con tu cólera a tus siervos, Señor, tú eres nuestro único auxilio. No nos abandones a esta pandemia ni nos dejes solos, Dios y Salvador nuestro. La muerte de muchas personas nos espanta, especialmente cuando nuestros seres queridos se van uniendo a esa fatalidad. El profeta Ezequiel, en la primera lectura de hoy, nos habla del espíritu que Dios infundirá en los muertos y los traerá de nuevo a la vida. Aunque esto ha de suceder al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos.
Hay también otro sentido en el cual Dios nos trae de la muerte a la vida. Un niño, al ser bautizado, nace a la vida espiritual. No es que el niño esté muerto, una muerte física, sino una muerte espiritual. Así también los adultos. Hay muchas personas que aunque tienen vida física y se mueven, comen, visten y calzan, por otra parte están muertos a la vida espiritual, a la vida de la gracia. Es ahí donde Dios quiere derramar su Espíritu para que tengamos vida, y una vida en abundancia. Los sacramentos que Dios nos dejó en su iglesia nos dan la vida de Dios, primero a través del bautismo y luego en los demás sacramentos. Dios nos va alimentando de su vida divina. Es necesario y con humildad pedir a Dios incesantemente esta vida divina, esta vida en el Espíritu, en su divino querer, en su divina voluntad. Por eso el salmista en el Salmo 129 pide perdón al Señor para que pueda vivir. No podemos vivir en esta vida divina si permanecemos en el pecado. Tenemos que convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios. Así el salmista dice: desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Hay que estar atentos a la voz del Señor en esta cuaresma o cuarentena que estamos viviendo, para discernir la voz del Señor en los signos del tiempo presente que vivimos. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, se nos vuelve a hablar sobre la vida en el Espíritu, la vida espiritual, la vida de Dios. Y esta vida en el Espíritu se da cuando agradamos a Dios, cuando hacemos las cosas que agradan a Dios. La vida desordenada y egoísta no agrada al Señor. Por lo tanto, estamos llamados a vivir en la caridad, a preocuparnos por el vecino, el prójimo, aún en estos momentos difíciles que estamos viviendo. El amor no tiene límites, y cuando se trata de ayudar a quien lo necesita, aún en estos tiempos que no podemos estar cerca unos de otros, hay otras formas en las que podemos ayudar a los demás. La creatividad para el que ama a Dios y a su prójimo no tiene obstáculos. En el Evangelio, con la resurrección de Lázaro, podemos encontrar tres escenarios en el cual Lázaro pasa de una muerte física, porque ya llevaba 4 días en el sepulcro, a una vida no solamente física, sino a una vida nueva con Cristo. El primer escenario es cuando Lázaro se pone enfermo. ¿Qué fue lo que Marta y su hermana María hicieron? Ellas enviaron el mensaje a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto amas está enfermo. Ante este mensaje, ¿qué es lo que hace Jesús? Él se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. El segundo escenario es cuando Lázaro muere y es sepultado. Es un momento crítico que María y Marta tienen que enfrentar solas, sin el gran amigo Jesús, que las ama mucho y no está en ese momento para apoyarlas. El apóstol Tomás les dice a los demás discípulos que vayan juntos para morir con él. El tercer escenario es la resurrección de Lázaro. Jesús viene a resucitar a Lázaro. El ciclo de Lázaro es como el de nosotros. Inevitablemente la enfermedad llega, sea la pandemia u otra cosa,
y tenemos que enfrentar ese dolor amargo como consecuencia del pecado original o esa enfermedad que toca nuestra puerta. Jesús no participó en ese momento de la muerte de Lázaro, porque para Jesús Lázaro no estaba muerto, sino dormido. Para Jesús, muchos hombres y mujeres de hoy pueden estar muertos espiritualmente o dormidos sin una vida espiritual. Nosotros necesitamos que alguien lleve un mensaje de oraciones a Jesús para que venga a resucitarnos de esta muerte espiritual que llevamos, o en la cual parece que estamos dormidos cuando no estamos despiertos y activos, viviendo en la gracia santificante de Dios en su vida divina. Mis queridos hermanos y hermanas, en Cristo Jesús resucitado, Jesús está vivo y nos ofrece su vida espiritual, su vida eterna, su vida divina. Este mundo nos ofrece, entre otras cosas, dinero, fama, honor, gloria, pandemias, muertes y demás cosas que perecen y no duran para siempre, y que al final no somos dueños de nada. Jesús nos ofrece su divino querer, su divina voluntad, su vida divina sin enfermedades, su paz, su amor, su ternura, su perdón, su misericordia, su paraíso con sus dolores de su pasión, vida y resurrección, y mucho más en la otra vida que nuestra mente no alcanzaría a comprender. Aprendamos a vivir en plenitud la vida que está enfrente de nosotros, con sus alegrías y con sus dolores en esta cuaresma y esta cuarentena que se nos pide que sigamos. Hagámoslo con amor a Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por todos los hombres, y digámosle confiadamente: te rogamos, Señor, para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo. Roguemos al Señor. Para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien. Roguemos al Señor.
para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra. Roguemos al Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, presentemos al Señor cada una de nuestras peticiones. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros, unidos a ellos, nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, oh
misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestros obispos auxiliares, Joel y Bernard, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo,
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa ha terminado, podemos ir en paz.